Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, your internet bestie. Y antes de comenzar este video, les quiero contar que fui a una tienda donde vendían muchas cosas como, particularmente como cositas, ¿no? Jotería. Y y me di cuenta que había estos llaveritos que obviamente los han de conocer. Y vi que había uno de Jungkook y dije, yo lo debo de tener. Yo debo de tener algo de Jungkook. Y me encantó. Y no había visto que al reverso, o sea, obviamente San Jungkook para que te acompañe en todo tu camino, bebé. Que vas a la escuela, llévate tu Jungkook. Que vas al trabajo, llévate tu Jungkook. Como llaverito en tu bolsita. Y pues no sabía que en la parte de atrás esto lo ponías en tu Spotify. Yo no sabía hasta que pues dije, voy a ver. Y mira, le pones al Spotify aquí que lo busque y le pones esta y mira nada más, mágicamente te manda a la canción que obviamente ya la había escuchado. Yo les había comentado que por ahí está Standing Next to You también, está aquí en mis favoritos desde hace mucho tiempo. Pero está maravilloso, me encantó, ahí se los dejo. Pues si ustedes ya tienen uno, pues aprovechenlo, bebés. Yo quisiese como uno así, pero de uno de cada uno, ¿no? De ellos, estaría muy cool, me encantó. Este video, como ya viste el título, es como yo, o sea, o lo amas o lo odias, no hay punto medio, ¿no? Este tema. Y creo que es también muy importante ver más allá de BTS, ¿no? Del fandom, porque pues tanto hay cosas buenas como malas, como misteriosas, ¿no? Porque, bueno, o sea, ya vimos como parte, o bueno, ya vi parte de lo que es ARMY, ¿no? Del soporte que es para BTS. Ya vimos el por qué la industria musical a veces le teme mucho a BTS, ¿no? En los charts, en números y así. Y pues bueno, se me hizo algo muy, muy intrigante ver un poco más allá de lo que hay detrás de todo esto. Como cosas que a lo mejor no se saben, o bueno, sí se sabe, pero son cosas que vaya, están dentro del fandom, ¿no? Y pues bueno, ya saben que en este canal pues veo mucho series BL y todo eso, conozco del fanservice y pues me estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Queremos que reacciones a estos ships que hay, porque no nada más quizá vaya a ver el G-Cook, sino Taekook o no sé qué otros haya más, voy a investigar, o si no déjenmelo acá abajo en los comentarios. Obviamente es con todo respeto a los artistas, para ellos y para ustedes y para mí también. Simplemente, o sea, yo soy como la niña que se come los mocos, cada quien sus cochinos gustos, ¿no? Se respeta y así. Pero bueno, esto ya ha habido también, por ejemplo, en bandas como tipo One Direction, que estaba Harry Styles con Louis Tomlinson, que lo shippeaban mucho, ¿no? Que era el bromance y así. Entonces yo creo que es normal, es como la fantasía, es como el fanservice que te regalan ellos, o es como las historias de Wattpad, ¿no? Los fanfics que se llaman ahí. Yo creo que también nace de todo eso, pues esta fantasía que tengas, ¿no? Que pues bueno, si me dirían, ¿qué prefieres? Que anden con una chica que no eres tú, a que anden entre ellos, bebé, que anden entre ellos, a mí no me molesta, que anden con quien quieren, ¿no? Pero pues bueno, te echas la fantasía, el deluleo y está correcto, está muy bien mientras sea sano, ¿no? Porque hay cosas que no son muy sanas tampoco. Pero pues es sano que fantasíen, que echen a volar su imaginación. Pero bueno, una cosa son las imaginaciones y otra cosa es lo que realmente pasa. Y uno tiene radar. Entonces, igual yo te puedo decir, bebé, creo que sí hay algo. Bebé, creo que sí podemos descubrir algo. Pero bueno, nada más van a ser especulaciones porque no podemos asegurar nada. Hay cosas que sí podemos asegurar y afirmar, que son a veces muy evidentes, pero otras que no, bebé. Aquí nada más estamos nada más para analizar y para dar nuestro point of view y nada más, ¿vale? Que de contenido hay un montón y voy a verlos de un canal que se llama Cecilia Cookmin. Vamos a ver uno que se llama Jikook Celos. ¿Cómo es Jimin cuando está celoso? Ese me interesa mucho. Ese título del video me vende. Ese título del video me vende. Me compra. Me compraste, bebé. Vamos a ver. Oiga. Vamos a ver este video. A ver. A ver, antes que le dé play, ¿van a soportar? Si van a soportar, vamos a continuar este video, porque yo también estoy intrigado, bebé, ¿ok? O sea, yo también estoy como con... A mí me gusta el chisme, la neta, yo lo voy a ver por puro chisme, por puro pinche morbo. Vamos a ver, hay que crearnos fantasías, vamos a ver qué tal. Porque pues yo no conozco de ellos, entonces vamos a ver. Vengo a hablar contigo, hija. ¿De qué? Para comenzar debo decirles que este es un video tipo plática, más tranquilo, un poco como podcast.
porque estaremos hablando sobre este tema, cómo es Jimin cuando está celoso. Mm. Quería platicarles no solo mi punto de vista, sino que les pregunté a algunas amigas ARMY sobre este tema, y pues este video será la conclusión y respuesta a esa pregunta. Así que, comencemos. Oye, se van a Para atacar, iniciar, yo siento, ¿qué son ¿eh? los celos? Los A celos ver. son el sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando Por otras siente que personas, otra ok. persona prefiere a una tercera en lugar de a ella. Muchas veces los celos, así como Ok. el enojo, se expresan de la misma manera en el rostro, pues una cosa lleva a la otra. En este caso, estando en este canal, saben que hablamos de Jimin y Jungkook, de esa relación que existe entre ellos, del tipo que sea, pero que sabemos existe. Con Jungkook, cuando de Jimin se trata, sabemos que es súper notorio. Jungkook es un libro abierto, se nota su molestia, enfado, endurece el rostro, todo en él es clarísimo cuando se nota que está celoso. Y sí, se ha puesto celoso de Jimin en muchísimas ocasiones, tanto con personas externas al grupo, miembros del grupo, y en general, si alguna situación no le parece Un video del menos todo, movido, veremos bebé, esa ¿no tenías? expresión de A celos en ver, el rostro de Jungkook. a ver, pausa. Aquí está hablando de que obviamente va a hablar como de que le preguntó a algunas fans, ¿no? Algunas armies y así, pero no sé si a hombres también, porque una cosa es el point of view de una mujer y otra cosa es el point of view de un hombre. Y en este caso, o sea, el lenguaje del amor es universal, ya lo sabemos, ¿no? Pero es muy diferente la opinión de cada uno. Y seguramente no le pidió opinión a un chico, bebé. Y yo, mira, o sea, yo te puedo decir, sí, qué pedo. Que como es Jungkook cuando está celoso, a mi parecer Hasta me es puedo ir colérico, cómodo. transparente, endurece el rostro, empuja su mejilla con la lengua, se pone impaciente. Todo en él es un grito claro de sus emociones. A ver, vamos a ver. Nos quedó territorio de la mano. Ese carne, por favor. Yo creo que eso no. Intento hacerlo sonreír. Oh my god, I love it. Pues mira, es que, bueno, ahorita comento esto. A ver. Que está Taeyeon. Pero ¿qué pasa con Jimin? ¿Cómo es Jimin cuando está celoso? A Jimin lo conocemos y sabemos que es un niño súper noble, alegre, risueño, pero que cuando se pone serio, ahí sí, córranle. Porque sí, muchas veces se le ha visto enojado con algunos de los miembros, pero no deja de ser parte del juego. Ni se le nota los celos para nada bien. ¡Au! Se le ve enojado, pero al mismo tiempo bromea y se ríe. Pero por Exacto, ejemplo, es como vean un este juego. video, donde de verdad se muestra muy molesto en este programa. Aquí su enojo es real. 아픈 것보다 인형이 찢어지는 게 더 마음이 아프다면 그건 진짜 문제가 있다고 생각이 들고 그거에 대해서 다시 한번 생각해봤으면 좋겠습니다. 고민이다. ¡Au! Se Vean dejó la en el profundidad de indirecto, sus ojos, cómo alarga los labios, incluso se cruza de manos y pies, pues su enojo es real hacia esa persona. Sabemos que la expresión de enojo y de celos puede ser muy parecida. Y esta clase de expresión de enojo la veíamos en el Jimin de hace algunos años. De hecho, con ambos, sus celos eran mucho más notorios cuando eran más jóvenes. O sea, me encanta porque yo dije, a lo mejor iba a estar, pero los tienen bien analizados, los tienen como sus facciones
cada que reflejan como un sentimiento los tienen bien analizados a como lo veo, porque pues bueno, dice sabemos, porque supongo que no nada más es opinión de esta chica como lo dijo en un principio, ¿no? Pero no sé, como lo que pasaron al principio siento que no tiene nada que ver como marcando territorio o algo así, siento que nada más es como de Friends o así, ¿sabes cómo? O sea, como que siento que ahí no tiene nada que ver con marcar territorio, que se enoje o así. Pero lo que iba a decir anteriormente es que también ellos saben que lo shippean, obviamente. Ellos saben lo que pasa, ¿no? Con las fans. Entonces, igual también hacen como ese tipo de fanservice. O sea, puede ser. Vamos a ver. Como que lo hace y... Ay, como que espera la aprobación de las fans, ¿no? Ahí me quedé en duda que posiblemente sea un fanservice. With the video for Boy With Love, she was nervous about the choreography because she'd never really done choreography. Is she a good learner? Was it already? Y un clásico. A veces en el pasado se encelaban por cosas tan simples y sencillas, pero quizás se debía a su inmadurez, que eran todavía muy pequeños, apenas estaban conociendo y todo eso. Cosa que con el paso de los años se ha cambiado un poco. Han disminuido los momentos de celos, pero en cambio se muestra una cierta madurez por parte de ambos. Claro, por el Con tiempo. Jungkook, al ser más maduro, obviamente sus rasgos se endurecen más, se siente una profundidad mayor, incluso se nota súper sexy cuando hace estas expresiones, pero en cambio cuando Jimin está celoso no muestra esa cara tal cual. Pese a que Jimin y Jungkook conviven tanto, no deja de existir una madurez de 2 años de diferencia, y creo que esto es notorio en Jimin. En él, pese a que puede estar sintiendo celos, es muy maduro y seguro de lo que tiene consigo. En este caso, Jungkook o su relación. Él sabe lo que tiene, pero quizá esos momentos que hemos podido ver donde se le ve un poco celoso, quizás son simples momentos en el que se encuentra incómodo con algunas situaciones. Como cuando Jungkook habla de IU. IU? 네이버 artist to be excused the way you are. 저는 보아 선배님 앨범을 참 샀었습니다. Ok, sí, bueno, sí. Pues de ahí sí estoy de acuerdo con la descripción que dice. Obviamente Jimin también lo sabe. Y supongamos, Sí se vio un poco raro. solo supongamos, Jimin y Jungkook son novios. Se adoran, tienen una relación de años, están seguros de lo que tienen entre sí, pero aún así, a Jungkook, IU le parece adorable, la admira y es una chica linda. Eso no lo podemos negar. No es que Jimin sienta que Jungkook lo dejará por irse con IU, solo es una situación que no le agrada mucho presenciar y ya está. Creo que esto nos ha pasado a casi cualquier persona que a lo mejor estás con tu pareja y esa pareja menciona que le gusta alguna celebridad o hace algún comentario y quizá de momento te enfade un poco, pero ahora imagínense con ellos y ella siendo parte de su mismo medio. Así que es completamente normal que se pueda sentir un poco incómodo o enojado en cuestión de esta situación. Esta situación con Jimin es muy similar a cuando se nota que está algo... Creo que no, porque se supone que si tú ya llevas tiempo, porque aquí ya se ven más grandes, si ya llevan tiempo siendo pareja, creo que no tendría por qué causarte cierta inseguridad, ¿sabes? A lo mejor pon tú celos probablemente, pero inseguridad no. A menos que sienta la inseguridad porque no lo pueda decir Jungkook abiertamente, ¿no? O así de que no. Bueno, creo que sí lo ha dicho. Creo que sí lo debe de hacer, obviamente. Indirectamente de que, ay, Jimin es muy lindo. Yo creo que no tuviera problema, pero me refiero al hecho de confirmar que son pareja, ¿no? Yo creo que ahí es donde entraría quizá la inseguridad del hecho de que, pues, de que él diga eso y que al rato a lo mejor los medios piensen que Jungkook sí le gusta a la chica, ¿no? Probablemente sea. Pero en el caso de que siente inseguridad con que le guste a otra persona a ella, yo creo que no. Yo creo que el decir un comentario lindo sobre alguien no indica que pues te den celos, creo que no. O te molestes, o sea, creo que no.
impaciente porque Jungkook está bromeando pasando mucho tiempo con sus amigos y más cuando Jimin está cerca de ellos. Por ejemplo, veamos algunos de estos videos. Where's Jimin? Y como voltea para ver si Jungkook. En este, Jimin quería que Jungkook viniera a la foto, pero lo veía tan contento con sus amigos que mejor pasó página y se preparó con Hobby para tomarse la foto. Cosa que Jungkook notaría después e intentaría acercarse a él. No, observó que estaban tomando la foto, más no observó lo que estaban haciendo. Creo que ni siquiera prestó tanta atención ahí. Vamos a regresarle a ver, porque según yo, Jungkook no se dio cuenta de eso. Cosa que Jungkook notaría después e intentaría acercarse a él. Jungkook, ¿no? Ok, ahí se da cuenta que están tomando una fotografía. Le dice a... ¿Por qué en todos lados está J-Hope? ¿Por qué de todos los videos que he visto está J-Hope ahí cerca? O sea, ¿sabrá algo J-Hope? Ay, llora. Pero sí, o sea, aquí me queda claro que no... O sea, se dio cuenta que estaban tomando la foto, pero sí se me hizo muy extraño como que le dijo a J-Hope así como de que... Pues llégale, ¿no? Ese es mi lugar. Eso sí se me hizo muy raro. Muy raro. Y toma lugar justamente ahí con Jimin. Pero pues para una foto no creo que sea como... algo. Es muy raro, les digo, es muy raro porque pues literalmente J-Hope le cedió su lugar. Que Jungkook es a quien las chicas persiguen más. Aquí les dejaré algunos otros ejemplos. Es lo que les digo. Oh, I think Jungkook? Yeah, Jungkook. He's at the center, right? Jimin. Look at Jimin. Well, look at that face. He's so Finge, ¿no? backstage at the 2017 American. Y ejemplos como estos tenemos varios. Como en cierta incomodidad, les digo, Tenemos los clásicos quizá de por... Taemin y IU. Y por aquí arriba les dejaré el link a mis videos. En todos ellos hablo acerca de los celos de Jimin y Jungkook. Pero cerrando con el tema, ¿cómo es Jimin cuando está celoso? Jimin es una persona que intentará controlar el enojo que sus celos puedan provocar, para mantenerse sereno y un tanto indiferente mientras la situación que lo incomoda ocurre. Intentará no hacer contacto visual, que posiblemente ya en la intimidad, en una plática más cercana, puede que saque a relucir cosas en particular con su pareja, pero en público. Ok, eso sí te doy el voto de la duda. O sea, el hecho de que no hace contacto visual, precisamente porque al hacer contacto visual es que se nota como tu incomodidad. O sea, sí, yo creo que yo hago eso también. Evito el contacto visual, o sea, cuando algo... Y yo creo que esa cara de que... como que evitas voltear, ¿no? Evitas la situación para no sobrepensar. O sea, porque bien, al decir eso, él por dentro es como de que, ajá, sí, güey, lo que digas, ¿sabes? Es como de que, ajá, sí, güey, sigue soñando. No, así, güey, es mío, no hay nada de nadie más. Pero, pues, probablemente nada más sea del momento y ya está. O sea, quizá no sea algo más. Pero, sí, que evitó la mirada, la evitó. Vamos a seguir viendo. No dejará que los demás noten que está mal. Acción de celos del otro. Es innegable que los dos no se conozcan. Simplemente veamos este Obvio, ejemplo por los donde años. están jugando a adivinar la palabra. Jungkook está interpretando la palabra celos y Jimin es justamente la persona que adivina eso. ¿Será acaso que Jimin ya conoce esa carita perfectamente? Y yo sé que los celos Ok. en realidad es una cosa que puede ser muy peligrosa y dañina Ok. para una pareja, pero en pequeñas cantidades, en quizá unas diminutas demostraciones, puede hablarnos. Eso sí sobre te lo cuán acepto, eso sí te lo reconozco, eso sí fue muy... en tu vida. Y creo que hablando de ellos dos es lindo la forma en que los dos tratan de expresarlo de cierto modo.
Sabemos que los dos son completamente diferentes, que tienen unas personalidades muy marcadas, pero que al mismo tiempo se complementan súper bien. Pese a que existieran en el pasado muchísimos momentos como esto, creo que a lo largo de los años han aprendido a convivir Se le con olvidó. este tipo de situaciones, a crecer juntos. Se le olvidó que estaban en público. Jungkook, por favor, bebé. Si bien ahora muestran una faceta mucho más madura porque Esto es se alejó, coherente ¿no? a la cantidad de años que tienen ya viviendo juntos, el tiempo que se conocen, la madurez de su relación. Que si ese tipo de celos existen, claro que seguirán existiendo y quizá no tanto celos como tal, pero sí un poco de incomodidades. Pero sabemos que los chicos saben lidiar con eso Maybe. y que su amor crece más y más grande cada día. Uy. Veamos otro video. ¿Qué? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver otro video. Jungkook siendo coqueto o descarado. A ver. ¿Quién de los dos es el más coqueto? Sin duda, creo que la gran mayoría, por su esencia y su forma de ser, diría que Jimin. Jungkook, ¿no? Y claro que el ser coqueto es solo una de las muchas cualidades que tiene Jimin, que de hecho Jungkook nos ha dejado saber que es Nice. algo que adora de él. He's really cute. 뻔뻔함? 뻔뻔함 좋죠. 뻔뻔하지. 제가 제일 좋아합니다. 제가 뻔뻔합니까? 어떤 면에서 뻔뻔한 거예요? Corazón no hay subtítulo. Sobre esto de Jimin actuando coqueto, creo que tenemos mucha historia incluso desde que eran más pequeños. Jimin es experto en coqueteo y más si se trata de Jungkook. Pero, ¿qué pasa en esta cantidad de veces que claro es un poco menor, pero qué pasa cuando es Jungkook quien se pone coqueto con Jimin? ¿Me acompañan a darle un vistazo a estos momentos? Pues bueno, comencemos. A ver. Durante este bello tour, el presenciar la canción de Attack on Bangtan era señal de un claro y espectacular momento del Jikook cuando Jungkook se acercaba a cantarle a Jimin así de cerquita. Yo no sé qué significa la pinche canción, Hasta pero la forma en la que se hace el cabello hacia atrás al estilo de Jimin. eso sí Y es un cómo poco levanta su ceja extraño. con un poco de coqueteo. Momentos inolvidables de un tour increíble. Jimin siendo el más fan. Ay. Bueno, por ahí no pasó nada, o sea, están todos a su alrededor, normal. Ok, esto ya no es normal, chicas. Esto ya no es normal. Esto ya no es normal. Ay. Este siguiente punto que quiero que hablemos, no sé si sea coqueteo como tal, o qué otro título le podríamos decir a esto, pero son esos momentos en los que Jungkook, que nos quedamos como, eso es demasiado obvio, porque vean la forma en la que se le queda viendo a Jimin por cómo baila, o por simplemente estar ahí existiendo. Ok, yo iba a decir es que lo admira, pero ese video ya no lo admira, bebés. Ahí le estaba viendo el gran Kulish.
Jungkook disimula y ahora. Que ahí estaban viendo los dos. No tiene nada que ver. Este gesto que, güey. Ok, eso sí estuvo muy raro, ¿eh? Este gesto como de que le quiero dar una nalgada, ¿qué? Rayos. Rayos, Patricio. Ay, todavía lo enfocan. ¿Ustedes cómo le llamarían esta sección de momentos? Lo leo en los comentarios. Estos siguientes dos momentos son tanto coquetos como reveladores, porque creo Como que la según admiración, ¿no? Yo lo interpretación veo como que cada admiración. persona le dé, puede tener Claro. un segundo mensaje por ahí oculto. Comenzando con este donde Jimin está decorando el pastel de cumpleaños de Jin y Jungkook está filmando el momento. Está apuntando la cámara hacia el pastel, pero cuando gira la cámara hacia Jimin, Jungkook dice: "Esto se ve muy delicioso. Me lo comeré todo". Y Jim le pregunta ¿a qué? Y aunque Jungkook dice que se refiere al cheesecake de Jin, hacia donde estaba apuntando la cámara mientras Jungkook decía eso, podemos ver que estaba Jimin en cámara, no el pastel. 맛있겠다. 내가 다 먹어야 돼. 나 치즈케이크 좋아하거든. Y bueno, a Jimin se le dice mochi, que es como un tipo de pastelito japonés, así que no sería la primera vez que se refieren a Jimin como un pastelito. Pero como les digo, eso ya está a la interpretación de cada uno. Puede ser que Jungkook se refiriera así al pastel o que tuviera un segundo mensaje oculto. ¿Ustedes qué opinan? El siguiente mensaje es prácticamente algo muy similar. No diré Está nada. la interpretación de cada uno. Porque Jimin ahora está decorando el pastel de Taehyung, pero no logra abrir la caja y Jungkook le dice: "Solo rasga la cinta". Jimin se niega, pero luego Jungkook le responde: "Jimin, por favor, no es nuestra primera vez utilizando cinta". 테이프 준비 하나는 해야죠. 잠깐만요. 테이프를 왜 먹지? 아니 잠깐만요. 제가 알아서 할게요. 김씨. 예. Jimin Shi? Ay, nice. 눈앞에 테이프 하는데 뭐 하는 거야? Jimin Shi. 눈앞에 테이프 하는데 뭐 하는 거야? 집중 좀 하고. 김씨. Me molesta. 한동안 하는 거 아니야? 테이프는 처음이에요. 테이프 없었어요. Pero sobre todo la forma en la que lo dice como un susurro es lo que nos deja pensando mucho. Yo no entendí eso de la cinta. 김씨. 한동안 하는 거 아니야? 테이프는 처음이에요. 테이프 없었어요. Ok, no, no entiendo. Recientemente, estando en Los Ángeles, luego de que los Creo. miembros estuvieran en el concierto de Harry Styles, fueron a comer a un restaurante y al subir al auto, Jungkook digamos que le da un empujoncito a Jimin. Ay. Ay, eso hasta yo lo hago con mis amigos. En Ay. este video precioso, Jimin está grabando en modo selfie y Jungkook se acerca a él. Al principio le envía besos a ARMY, pero termina volteando con Jimin de esa manera. Y si lo notan bien, hasta Jimin se lame los labios. Ay, qué lindos. Jimin Shi, me encantó el Jimin Shi, me encantó. Es que tengo que a veces... Oh, girl. Oy.
En esta escena, Jungkook vio a Jimin en esa posición y no dudó en correr a mojarlo, cosa que Jimin haría lo mismo pero luego en su espalda. Y este creo que es el momento de Jungkook descarado por excelencia, o bueno, Jungkook coqueto, por el clásico Arréstame. Cuando se les preguntó qué profesión serían si no fueran idols y Jimin respondió que sería un policía, a lo que Jungkook respondió: arréstame por favor. La nalga. What the fuck? Oh, he wants to be a police officer. Oh my god, y todos así de que, bitch, la acabas de, te acabas de proyectar. Es un clásico tan clásico como este especial de Oh my Navidad, god. como cuando le preguntaron cuál es tu deseo de Navidad y apuntó a Jimin. Porque siempre está J-Hope cerca. Sí es J-Hope él, ¿no? ¿O lo estoy confundiendo? Las A pompitas de ver. Jimin existen. Sí Como es cuando le J-Hope. Me estoy confundiendo. A ver. Es un clásico tan clásico como este especial de Navidad, como cuando le preguntaron cuál es tu deseo de Navidad y apuntó a Jimin. Las pompitas de Jimin existen y Jungkook automáticamente siente la necesidad de darle una nalgada. O incluso ponerse a boxear con él. Ay, llora. ¿Y ya vieron quién está atrás? En este live siempre nos hemos preguntado por qué ambos se lamen los labios. Y por qué Jimin lo hace justo después de que Jungkook lo haga. ¿Será que lo vio en la cámara y quiso responderle? Sí, es un reflejo, ¿no? Como cuando estornudas. No sé, eso no lo veo tan anormal. Bueno, Jimin estaba como que viendo su dirección. Jimin y Jungkook están cerca. Jungkook está sentado pero toma de la cintura a Jimin para poder tenerlo más cerca. A lo que Jimin se aparta un poco porque está diciendo algo a ARMY. Fue como un espérate cookie y Jungkook termina dándole una nalgada a Jimin. En el detrás de cámaras de las grabaciones para el especial de fin de año, cuando Jimin dice que tiene frío, sale corriendo y Jungkook va atrás de él para darle una nalgada. Y ya, se le quitó el frío, ¿no? Oh my god. Qué cachondo es Jungkook. Y recuerdan este momento cuando inesperadamente le dijo a Jimin, I purple you, que luego de escuchar esto Jimin se derritió de ternura. Ay, beautiful. Acá tenemos esta escena de Jungkook haciéndole su mal trasero de Jimin. Oh my god.
O sea, yo sí me di cuenta de eso, ¿eh? But girl. Es que es como la patadita de la buena suerte. It's about love, and this is like part 3, so it's like a turning point. And we're saying that if you're not true to yourself, your love. Saying that if you're not true to yourself, your love. Esta escena tiene una emoción. ¿Qué? It's about love. No entendí ese video. Our album is like 4-part series. You know, it's about love, and this is like part 3, so it's like a turning point. And we're saying that if you're not true to yourself, your love. Saying that if you're not true to yourself, your love. Esta escena tiene una emoción muy especial, pues este Monster ocurrió después de su viaje a Tokio. Y acá habían aparecido con anillos y andaban súper coquetos el uno con el otro, pero sobre todo Jungkook. Vean nada más cómo se abre el saco para voltear a ver a Jimin, y Jimin completamente tímido ante él. Para luego, claro está, revivir esta mítica escena de los dos juntos. Aquí se marcaba mucho esa transición, donde antes de este año Jimin era súper coqueto con Jimin, Jungkook era más tímido, pero a partir de aquí Jungkook se volvió mucho más coqueto con Jimin. En este concierto, cuando los dos están cerca, Jungkook lo agarra de la cintura y lo acerca todavía más a él. I love it. En esta escena, Jungkook le coquetea solo con los ojitos. 원했는데 참이 연습생 때는 저랑 이게 쿵짝을 살만한데. Y en los más recientes conciertos que tuvimos, claro que estuvieron súper coquetos el uno con el otro. Pero ese momentazo cuando Jungkook se acerca con Jimin, le pasa el brazo por el cuello y se le queda viendo de esa manera, creo que derritió no solo a Jimin, sino a todos los que estábamos mirando ese momento. Fue legendario, fue hermoso, fue tan lleno de química, había mucha tensión y tantas cosas bonitas. Y sí, todo ocurriendo al mismo tiempo. La cantidad de gente que hay, oh my god, eso me sorprende más. ¡Uy! Y otro legendario momento, claro está, cuando Jungkook se acercó a Jimin para cantarle Serendipity enfrente de todo el estadio. Oh my god, Serendipity. En el Festa de 2020, cuando Jimin estaba Esa no en se la cabina dedica. con Namjoon y Jin, Jimin se salía de vez en cuando para saludar a Jungkook, pero en uno de esos momentos, Jungkook termina lanzándole besos. No, no lo vimos, ni yo lo vi. Aquí me da un no sé qué porque los dos básicamente se están coqueteando. La conversación básicamente es que Jimin terminaría de trabajar a las 4:30 y Jungkook a las 8. Pero como sabemos que se tienen que ir juntos, Jimin está intentando convencer a Jungkook de que terminen antes.
지금 약 4시 반이더라고요. 1시간 안에 끝내겠습니다. 당신 원래 8시에 끝나죠? 근데 이거 그림자로 들어가는 거예요? 형 도무 있잖아요. 아니 그거랑 내가 지금 그림자로 왜 해야 Pero es que aquí, tanto el diálogo, su tono de voz, su lenguaje corporal, todo grita coqueteo. Esta otra escena preciosa cuando Jimin quiere cargar a Jungkook, pero Jungkook termina cargándolo a él. Y aunque Jimmy lo intenta de nuevo, al final es como no pude cargarte, pero te abrazo. En esta escena del Winter Package, cuando Jungkook le toca el cuello a Jimin, vean lo que ocurre. Porque está... Creo que para nosotros no es ninguna Porque está novedad frío, el hecho ¿no? de que Supongo. Jimin creemos que tiene cierto gusto por el pecho de Jungkook, por sus pectorales. Y supongo que Jungkook lo sabe bien, porque ha pasado en algunos conciertos que Jungkook se abre la camisa en pleno concierto mostrándole el pecho a Jimin. Y este se pone tímido. 옷을 갈아입어야 될 것 같아요. 저희가 또 그냥 갈아입겠습니까, 여러분들? 여기가 어디예요, 여러분들? Estoy viendo como muy atento a ver qué pasa. 여기가 어디가 여러분? 여기가 어디야? 그렇죠, 여기 바로 부직점이죠, 여러분들. Aquí tenemos el momento cuando le levanta la playera a Jimin para que todo ARMY puedan ver sus abs. Oh my god, miren ese abdomen, Y ya que hablamos de esto, ¿recuerdan cuando en 2017 los chicos presentaron de nuevo No More Dream? Y Jimin se volvió a levantar la playera. Y pese a que en ese momento los miembros debían hacer los giros de la coreografía, Jungkook no le quitó la vista a los abs de Jimin en ningún momento. That's true. Y esta siguiente escena creo que no necesita mucha explicación. Jimin lo deja muy claro con ese manotazo que le da a Jungkook. En este V-Live, ¿recuerdan cuando Le va a le tocar dije el que hay a ti que... que si notaba que algo estaba ardiendo y que se refería a que lo que ardía era su corazón? Vean cómo Jimin se derrite de ternura. 탔네 아닙니까? 네, 괜찮습니다. 내 마음이 타는데. 아이씨. 왜 이렇게 됐어 너? 진영 때문에. It's really crazy. Oh my god, su mirada me figuró mucho a este... Y bueno, si hablamos de coquetería, al de Untimed. en las sus sesiones ojos. fotográficas de BTS Now en Chicago, Ah, güey, Jungkook le dice en repetidas ocasiones, te deseo a Jimin. 저 섹시한 표정. 갖고 싶다. It's so funny. Se lo dice tantas veces hasta que Jimin le dice que pare porque está ya muy tímido. Hasta el fotógrafo está en plan como de... Como de "Eso ya es incomodidad. demasiado". 갖고 싶다. 뭘 자꾸 갖고 싶대. 저 연기 무슨
Esto no es tanto coqueteo, es más por parte de Jimin. Pero aquí lo que quiero mostrarles es la reacción de Jungkook, porque Jimin estaba súper coqueto en su grabación. Y Jungkook al ver esto dijo: ¿por qué está actuando tan coqueto? No puedo aceptar esto. Le salió tan natural la indignación que hasta levanta la mano como de no acepto esto. Y es que en estos momentos hay ¿Por qué tanto otra vez está este coqueteo chico como Jungkook? descaro. Y descaro no Siempre de una sale en todos forma los videos. negativa, porque no sé cómo se interprete en varios países, pero al menos el modo en el que yo lo veo es como descaro en el sentido de no me importa lo que piensen, lo que la gente opine. Yo voy a hacer y decir lo que me nazca del corazón, y Jungkook muchas de esas veces hizo cosas como esa. Y por último, creo que tenemos el momento por excelencia de coqueteo, de descaro, de decir: no me importa lo que la gente piense en este momento. Show me. Yo estoy aquí con mi niño y voy a hacer lo que me nazca. Y Jungkook terminó besándole la oreja a Jimin enfrente de todo el estadio del Rose Bowl. El estadio lleno, y sabemos que ese no es un beso. Fue más que un beso, fue una chupada de oreja. Que sí, suena curioso, pero es lo que ocurrió. No fue un simple beso, ni se acercó a Y el su Jimin así de de que no mames, no mames, no mames. Vean cómo se ve la boca. Oh God. Shia. Me está comiendo la oreja. Es el acto, el que estuvieran los dos juntos ahí en ese momento, que le estuviera diciendo te amo, que se lo decía a Army, pero en un sentido también se lo decía a Jimmy, que los miembros ya estaban atrás despidiéndose y ellos seguían ahí al frente, los dos juntos, abrazaditos. Y no solo eso, sino cuando bajaron del escenario, vean la sonrisota que tenía Jimmy luego de ese momento. Una sonrisa preciosa. Y que no terminaría ahí la cosa, se fueron juntos en el mismo auto. Vaya día, vaya momento, vaya pedazo de concierto. Pero bueno... Ay, fuck. Wow. Es que creo que hay muchas emociones y también dentro de ese mar de emociones nos podemos confundir qué es lo que hay, ¿no? Porque habiendo tantos años de una convivencia, de una hermandad, de lo que tú quieras, yo creo que también te puedes llegar a confundir respecto a cómo te comportas con tus compañeros, ¿no? Porque obviamente su relación no tiene un año, o sea, tiene desde que se empezó a formar, obviamente, lo que es BTS. Entonces, imagínense cuánto tiempo llevan compartiendo juntos, a lo mejor casa, a lo mejor tiempo, estudios de grabación, estudio de baile. Entonces, imagínense toda la convivencia que ya hay, toda la confianza que hay, ¿no? Creo que es muy difícil simplemente especular cosas, ¿no? O afirmar cosas. Es muy difícil porque quizá para nosotros vemos una cosa y para ellos el demostrar ese tipo de afecto es distinto, ¿no? Y que se los permitan, porque siento que hasta cierto punto también la empresa como que les sabe decir: oye chico, no puedes hacer esto, ¿no? Oye chico, no es tan evidente, ¿no? No sé, o no tengo entendido. Bueno, tengo entendido que muchas veces cuando estás dentro de estas grandes empresas, ¿no? Ya sean de boy bands o de actores BL, por ejemplo, ahora sí que hacen que te cases con tu grupo, con tu pareja de trabajo, ¿no? Que crees este fanservice, por ejemplo, no sé si les impedirán como tener relaciones como con otras personas, ¿no? Como novias o así. Por eso yo al principio decía, bueno, pues qué bueno que si es entre ellos, pues qué bien, ¿no? Porque igual y lo pueden tomar como fanservice, como cariño, como lo que tú quieras, pero realmente igual y son pareja y demuestran su amor y pues ellos van a decir, bueno, o sea, demostramos poquito, no somos tan obvios, pero lo hacen de una manera natural y a lo mejor sospechan, pero pues no lo pueden asegurar, ¿sí me explico? O sea, como que obviamente tampoco van a ser tan descarados porque pues obviamente pues ya especularían mucho los medios de comunicación.
¿no? Pero pues ya estando dentro de ahí, pues igual no es tan sospechoso. Mira, yo no puedo afirmar nada, pero sí se me hacen unas cosas muy, muy raras, muy extrañas. Pero unas más las vi como un cariño, ¿no? Un amor en que ellos se tienen, al menos para mí. O sea, en la última escena esa de que le chupó la oreja, sí, eso sí, como que lo vi un poco raro, bebé. O sea, como que no es de amigos, bebé. Eso no es de amistad, pero varias cosas, pero bueno, algunas también vi, por ejemplo, que dicen, no, que Jungkook se dio cuenta que, por ejemplo, lo de la foto, ¿no? Que estaban tomándose foto grupal y se dio cuenta, y sí, yo vi que se dio cuenta de que estaban tomando foto, pero no que estaban ahí como jugueteando, Jimin y el otro chico. Pero sí está un poco raro, como que le dijo, a ver, con permiso, voy a tomar mi lugar, ¿no? Y el otro como que se apartó y le dejó su lugar ahí. Entonces como que sí hay cosas que están muy extrañas. Necesitaría ver más videos respecto a, para ver como su comportamiento. No nada más como shipeo, sino como por separado, cómo se comportan ellos, ¿no? Como que en público o ante cámaras también, ¿no? Porque yo creo que también ha de ser difícil, o sea, si es que tienen... supongamos que se tenga una relación dentro de la banda, mostrarlo ante cámaras, pues sí es como dicen aquí, a veces un descaro, ¿no? El hecho de que lo hagan. Pero se me hace bien, o sea, se me hace bien que si realmente, ahora sí que si hay relación o no, pues lo disfruten, ¿no? Se quieran y se amen y se disfruten, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema si es que hay alguna relación por ahí, porque en fin de cuentas, pues queda dentro del grupo, sus compañeros, pues ya lo... No es secreto para ellos, supongo, o sea, que haya ese tipo de interacciones tampoco siendo o no siendo pareja, ¿no? Porque se ve que están súper cómodos, así, aunque me dio mucha risa cuando le dice, Jimin quiere serse, bueno, le preguntan, ¿no? Que si no estaría en la banda, que fuera, el otro, no, pues quiero ser policía, el otro, arréstame, eso fue como un momento muy incómodo, así de que, güey, qué pedo, hay cámara, te están viendo. Pero bueno, le salió del corazón, su pecho no es bodega. Pues no sé, ¿tú qué opinas sobre este tema? Ya sé que va a haber opiniones encontradas, pero pues yo como lo digo, está que todo sea fantasía, disfruten. Esta es como mi opinión. Ahora sí que después de ver como que fanservice, pues puede ser que también sea fanservice por el hecho de que pues ellos saben que los shippean, ¿no? Y a lo mejor Jungkook pues lo haga de adrede de una manera pues también obvia, pues para que griten las fans en los conciertos, así, porque pues también hay que darle esa emoción, ¿no? No lo sé, solamente ellos tienen la última palabra. Y nosotros pues a disfrutar de ellos, que es lo que nos toca, porque en un momento dado, como ahorita que no están juntos, que no los pueden ver, no pueden ver este tipo de momentos que nos regalan, ahí estamos sufriendo. Entonces yo les recomiendo que pues los disfruten, sea o no su ship favorito, o sus favoritos, sus buys, disfrútenlos, ámenlos, porque ya quisieran a las que son o eran One Direction, que estuviera su grupo junto, ¿no? Que los disfrutaran. Entonces disfrútenlos, ámenlos y pues nada, que les vaya bien, disfruten su día y nos vemos en el siguiente video. Bye.